real completo en el proyecto, ¿no es cierto? Como habíamos acordado. Por lo tanto, anoten cuáles son los puntos que deberían ir trabajando para lo que viene a ser el segundo panel, que seguramente en el transcurso de las clases que vienen vamos a estar revisando los avances que puedan ir generando, ¿listo? Bueno, como saben, el primer panel estaba basado en lo que es el perfil del proyecto más el primer sprint. En este segundo panel nos vamos a centrar en dos aspectos. Por un lado, se supone que es el momento de darle un mayor énfasis en cuanto a lo que hemos denominado fundamentación teórica. ¿Ok? Es decir, aquí es donde van a desarrollar completamente el contenido tanto de la fundamentación teórica de la aplicación como también de la fundamentación teórica tecnológica. Acá es donde lo van a detallar, llamémoslo así, porque en las anteriores presentaciones que realizaron, hemos quedado que los temas relacionados a la fundamentación teórica simplemente lo llegaron a mencionar. En cambio, acá ya lo van a desarrollar. Para eso, el trabajo lo van a organizar en un conjunto de capítulos, ¿ok? Es decir, por ejemplo, el capítulo uno será lo que era el perfil del proyecto. Luego vendrá, no sé, dos o tres capítulos, pero esos dos o tres capítulos van a hablar exclusivamente de la fundamentación teórica de la aplicación o, mejor dicho, el otro punto, fundamentación tecnológica de la aplicación. Entonces, el documento, en primer lugar, van a organizarlo en una especie de capítulos. Luego, los temas que vamos a trabajar con mayor énfasis es en el denominado fundamentación teórica. Y como hemos quedado, la fundamentación teórica va a tener como dos tipos de contenidos. Por un lado, la fundamentación teórica de la aplicación y por otro lado, la fundamentación teórica tecnológica. Entonces, eso es el primer punto en cuanto a lo que vamos a darle mayor énfasis en este segundo panel. Y el otro punto, el segundo punto que vamos a trabajar, obviamente, tiene que ver con el desarrollo del proyecto. Y para eso se supone que lo que van a hacer es ejecutar completamente un sprint. En la mayoría de los casos, probablemente sea un sprint uno real. En algunos casos va a ser un sprint 2, ¿no es cierto? Porque han habido algunos que han presentado el primer panel, en vez de presentar el sprint uno, presentaron el sprint cero. Y no es que esté mal, sino que ya en este panel tiene que haber un sprint completo. Para algunos el sprint uno seguramente, para algunos el sprint 2, pero significa que deben desarrollarlo completamente dicho sprint. Y cuando digo desarrollar completamente el sprint, me refiero por lo menos a dos aspectos. Por un lado, el proceso de desarrollo de software basado en lo que dicta Scrum. Con, junto a esos, les había hecho llegar un PDF, el cual lo vamos a utilizar para acordar, ponernos de acuerdo en todo caso, acerca de cómo vamos a aplicar Scrum, de tal manera que no nos deje ninguna ambigüedad en la forma de cómo se va a realizar. Entonces, primero eso, tiene que haber un proceso, una documentación que muestre la manera de cómo aplicaron Scrum. Que pueden tomar de referencia el PDF que les pasé en clases pasadas. Y lo otro, obviamente, es que deben generar el software, ¿no es cierto? El producto. Y este software, en este caso, tiene que tener las características ya de ser una aplicación lo suficientemente
llamémoslo así, como para entregar valor al cliente. Eso significa que le debe ser útil. No puede ser un simple login o cosa por el estilo, sino que tiene que tener ya implementación, un desarrollo en lo que viene a hacer sobre todo en entregar valor al cliente. Entonces, en síntesis, dos puntos centrales para trabajar en este primer o segundo panel. Primer punto, la fundamentación teórica. Y segundo punto, el sprint completo que deberíamos aplicar en el proyecto. En las clases que vengan, este, vamos a estar haciendo revisiones, si algunos tienen algo que presentar o consultas de repente algo relacionado al proceso que están aplicando en su proyecto. Eh, y bueno, eso es lo que teníamos que comentarles ahora. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Hola, hola, hola. ¿Me escucharon? Fue tan pueden hablar, ¿no? Melissa, ¿me escuchó? Inge, en este primer sprint, o sea, ya tenemos que traer ya el software con una Mm. funcionalidad, ¿no? Que no ¿Quién puede está ser hablando? igual. Encienda su micrófono, perdón, su cámara, por favor. Mil ¿Quién disculpas, está ingeniero. hablando? Aquí. Ok. Ya está. Mil disculpas, ingeniero. Entonces, en este primer sprint tenemos que ya traer una parte del software funcionando, ¿no ve? Que no debe ser permisos ni nada de eso, sino funcionalidad, ¿no Sí, ve? sí, es como le dije, ¿no? En algunos casos de ustedes es su primer sprint, porque algunos han hecho el sprint cero, ¿no es cierto? En el panel, en el primer panel. Hay algunos que sí hicieron un sprint uno, entonces este podría ser su sprint 2, pero independiente de eso, lo real es, como comenta su compañera, se debe desarrollar un sprint completo, ya sea el uno o el sprint 2. Y independiente si es el sprint uno o el sprint 2, debe generar una aplicación que tenga funcionalidades que vayan más allá de, qué sé yo, gestión de usuarios o login, sino tiene que ya tener funcionalidades que le sirva realmente al cliente final. Hemos quedado que van a ser tres sprints, ¿no es cierto? O tres paneles. Entonces, este panel seguramente lo vamos a estar presentando de acá a unas 2 semanas. ¿No? De todas maneras, en la clase siguiente vamos a definir una fecha específica hasta cuándo van a hacer la defensa de este segundo panel. Y luego ya viene el panel 3 y en el panel 3 se supone que ahí ya tendría que estar completamente la aplicación terminada de acuerdo a lo que se describió en el perfil del proyecto y sobre todo implementado aquello que ha hecho que su proyecto sea aceptado justamente como proyecto de grado. ¿Listo? Gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, entonces lo que queda es trabajar. En la clase siguiente les voy a estar ya mostrando seguramente un cronograma de las dos actividades que nos quedan, que es el panel 2 y el panel 3, para que lo tengamos ya la fecha. De todas maneras, el panel 3 ya está definida, ¿no es cierto? Su fecha de presentación. El panel 3 hemos quedado que va a ser 2 semanas antes del examen, del último día de clases. Estamos más o menos hablando del 21, 22, 23 de noviembre. Ahí va a empezar el panel 3. Y antes de eso, obviamente, va a ocurrir el panel uno, que con seguridad va a estar para finales de octubre. El panel 2, perdón, ¿no? Entonces, eso para que puedan ir organizándose y no se dejen sorprender con las fechas, ¿listo? Bien, no sé si tienen algún comentario más antes de cerrar la sesión. Bueno,
Veámonos el día martes, jóvenes, allá en clase. ¿Listo? Hasta luego, ingeniero. Bien, hasta luego.